Antes de salir del aposento alto y llegar a ese momento de oración desesperada de Jesús pidiendo poder de lo alto para vencer, los pensamientos del Señor se volvieron una vez más a la preparación de sus amigos. Evidentemente no se resignaba a que no entendieran el momento que estaban viviendo. Así que después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Uno ya lo había traicionado y los otros 11 también le fallarían esa misma noche. Cantaron los salmos, lo que solía cantarse era el Salmo 115 hasta el 118 en la cena de la Pascua. El libro de Salmos era lo que hoy llamaríamos un himnario. Todos los salmos eran canciones y se cantaba en la fiesta de las Pascuas desde el 115 hasta el 118, que puedes verlo después en tu casa si te parece. Esa misma noche les dijo Jesús, cuando salían acá del aposento alto: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Qué duras estas palabras, pero esto no era un reproche de parte de Jesús. Él estaba describiendo lo que sucedería. ¿Cómo se hubiesen reprochado ellos después si no hubiesen podido recordar que Jesús se los había advertido? Él lo sabía antes de que todo esto pase. Claro, Jesús conocía sus limitaciones. No se decepcionó porque sabía de sus limitaciones. Por esa misma razón, no se decepciona tampoco de nosotros, porque también nos conoce. Y sin embargo, no deja nunca de luchar por nuestra salvación. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, les dijo. ¿Te das cuenta que no los rechazaba, aunque sabía que ellos lo rechazarían a él en los próximos momentos? Los continuaba considerando su equipo, sus amigos. Al decirles que iría delante de ellos a Galilea después de que resucite, implicaba nuevamente que les estaba revelando que moriría muy pronto. Y luego entonces resucitaría y ocurriría lo que él les dijo. El mensaje de Jesús a sus amigos era muy fuerte. Estaba anticipándoles que lo abandonarían. Eso era demasiado duro para sus oídos. Aunque fuese verdad. Por eso, no pudiendo quedarse en silencio por más tiempo, Pedro fue el primero que reaccionó, interrumpiendo a Jesús por lo que estaba diciéndoles. Es como que sus oídos ya no podían aceptar estas palabras de Jesús. ¿Cómo que ellos lo iban a abandonar a Jesús? ¿Qué es lo que estaba pensando Jesús? Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Pedro no soportó que Jesús le dijera que lo dejarían solo. Así que, sin jugarse para nada por sus compañeros, sí se jugó por él mismo y la seguridad que tenía en sí mismo. Él trató de tranquilizar a Jesús, asegurándole que estaba equivocado. Pedro le está asegurando a Jesús que está equivocado. Tal vez sus amigos lo pudieran traicionar, pero él, Pedro, jamás lo abandonaría. Jesús podía quedarse tranquilo con discípulos como Pedro. Qué seguro se sentía Pedro. Le era más fácil creer que Jesús, el Mesías, estaba equivocado antes que creer que él pudiera estarlo. Qué difícil. Qué difícil era para Jesús preparar a sus discípulos y particularmente a Pedro. Entonces, tuvo que ser aún más claro con él. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,
fortalece a tus hermanos. Pedro no se conocía a sí mismo, solo creía conocerse, pero por su soberbia caería y traicionaría increíblemente a su maestro. Jesús lo sabía, pero justamente por saberlo es que Jesús había estado intercediendo especialmente por él, orando por Pedro, para que su fe no falte y pasado el sacudón de los momentos próximos que estaban por delante, cuando pudiese volver en sí, su fe lo restablezca y pueda volver a compartir este equipo y sostener a sus compañeros. Señor, le respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro era incapaz de entender que en realidad él era frágil y débil. Pedro necesitaba pasar por este desastre personal para conocerse a sí mismo y para darse cuenta de que, a pesar de ser así, Jesús lo amaba. A pesar de conocerlo mejor de lo que él se podía conocer a sí mismo. El Salvador fue aún más tajante y preciso con Pedro. Tú darás la vida por mí, de veras te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Te aseguro, le respondió Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Demoledora descripción, con detalles impresionantes. Jesús quería que su amigo entendiera que Dios no se apoyaba en Pedro para ser victorioso. Pero si Pedro no se apoyaba en Dios, siempre sería derrotado. No era cuestión de fuerza de voluntad, valentía, optimismo. Pedro necesitaba oír y creer, aunque las palabras de Jesús lastimaban su orgullo y estuviera seguro de que Jesús estaba equivocado. A veces hay momentos que son para reflexionar y escuchar. Este era exactamente uno de esos, pero Pedro no estaba dispuesto a eso. Jesús estaba diciendo algo que él no podía compartir y tampoco podía aceptar que Jesús lo siga diciendo y que Jesús esté pensando esas cosas. ¿Cómo podía estar pensando Jesús que sus discípulos y él mismo lo abandonarían? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás decían lo mismo. Opiniones contrapuestas. ¿Jesús estaba equivocado o Pedro y los otros 10 discípulos? En muy breves momentos el tema se aclararía dramáticamente. Ninguno de los 11 aceptó las palabras de Jesús. ¿Te das cuenta que todos unidos rechazaron sus palabras? ¿Te das cuenta que Jesús no pudo preparar a ninguno de ellos para el desastre que se avecinaba? Pero qué increíble, qué fabuloso, qué maravilloso. Jesús no los abandonó. Es más, fue tan claro, aunque sabía que los estaba hiriendo con estas palabras, pero él necesitaba ser tan claro con sus discípulos para que cuando todo pasara, recordaran que él lo sabía. Él los conocía a ellos mucho mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Y sin embargo, a pesar de que eran como eran, Jesús los amaba. Ojalá este fuerte encuentro entre Jesús y sus más íntimos amigos pueda ayudarte a vos y a mí también a aprender una lección valiosísima con respecto a Jesús. Cuando hay una clara diferencia de opinión entre lo que Él dice y lo que vos creas,
podés estar seguro de que es Él el que tiene razón. Y tal vez sea momento de callarse, reflexionar y orar para pedir claridad. Pero claro, muchas veces nos equivocamos con la mejor intención, como Pedro y los discípulos. Ellos se equivocaron porque no podían creer que pudiese pasar con ellos lo que Jesús estaba diciendo. Nunca podría pasar eso. Pero olvidaron un detalle fundamental que iremos viendo en los videos subsiguientes. Pero por hoy solamente dejamos este pensamiento. Es duro, tan duro como maravilloso, porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no lo suficiente. Jesús sí, nos conoce en lo más profundo de nuestra alma. Y aunque ese pensamiento podría espantarte un poco, lo increíble de todo esto y lo maravilloso de todo esto es que Jesús, conociéndote a vos como te conoce, te ama y sigue dándote oportunidad tras oportunidad, porque sabe, además de saber quién sos y cómo sos, sabe quién serás y quién podés llegar a ser si le permitís al Espíritu Santo que entre a tu vida y te muestre el camino a seguir. Ojalá vos y yo no nos bloqueemos como en esta oportunidad lo hicieron sus 11 amigos, que podamos tener un corazón y una disposición abierta para escuchar qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Porque aunque a veces parezca duro, no lo dudes. Los planes del Señor para tu vida son los mejores que podrías imaginar. Que Dios te bendiga.